El Atlántico Norte, un océano de comercio y de sueños, y de peligros tan solemnes y silenciosos como el hielo. Peligros que nuestros bisabuelos creyeron haber vencido. En 1912 zarpa el barco más grande de todos los tiempos, pero lo destruye en su primer viaje un iceberg. En aquellos días anteriores a la radio comercial y a la televisión, las noticias tardan horas en llegar al continente. Esta es la historia del Titanic, que perteneció a una época deslumbrante por su elegancia y aún viva por su dolor. Aventuras del siglo XX. El hundimiento del Titanic. Mediodía, 10 de abril de 1912. El Titanic zarpa de Southampton, Inglaterra, para iniciar un viaje de 7 días a Nueva York. El Titanic está bajo las órdenes del capitán Edward J. Smith, un respetado marino inglés con 40 años de experiencia. La odisea comienza con la veloz travesía del Canal de la Mancha hasta Cherbourg, en Francia. Aquí embarcan la mayoría de los pasajeros de primera clase. Muchos son adinerados turistas estadounidenses, deseosos de formar parte de la historia. Los viajeros, impresionados, ya lo llaman especial millonarios. Tiene piscina, gimnasio, un café con terraza parisina y camarotes amueblados con antigüedades francesas. En la lista de pasajeros se encuentran algunos de los magnates más conocidos del mundo. John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, todos hombres de incalculables fortunas. Isidore Strauss y su esposa Aida, propietarios de los grandes almacenes Macy's de Nueva York. Charles H. Hayes, presidente de la Compañía Ferroviaria Transcontinental de Canadá. Altos funcionarios como el mayor Archibald Bott, asesor y confidente del presidente William Howard Taft. El camarote más caro es para John Jacob Astor IV, propietario del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Pero su reputación se ha visto empañada por un escandaloso divorcio y un nuevo matrimonio con la joven de 19 años Madeleine Force. Ahora, con Madeleine embarazada de 5 meses, Astor decide regresar en el Titanic para reclamar su lugar entre la alta sociedad de la costa este norteamericana. De Cherbourg, el especial Millonarios navega hasta Queenstown, Irlanda, para embarcar a pasajeros de una clase social muy inferior. Son emigrantes que huyen de la pobreza y la desesperanza. Entre los refugiados está la joven de 16 años Kate Gilnagh, segunda de los 10 hijos de una humilde familia de campesinos. Kate ha decidido reunirse con su hermana mayor Molly en Nueva York. Con ella, apretujados en los diminutos camarotes de tercera clase, hay otros 700 emigrantes de una docena de países. Cada camarote tiene 4 camastros con un lavabo, jabón y toallas a compartir. Estos pasajeros más pobres son alojados en las bodegas, 4 pisos más abajo de la cubierta de los millonarios, separados con cuerdas y normas del resto del pasaje
para evitar que contagien a los privilegiados las enfermedades de los destituidos. De hecho, los propietarios del Titanic cuentan con los viajes de inmigrantes para obtener beneficios. Desde allí se dirigió hacia el mar, alejándose de tierra firme para siempre. Camino de Nueva York, el Titanic personifica las ambiciones de su propietario, el gigante capitalista John Pierpont Morgan, ya famoso y temido por comprar compañías de ferrocarril y de acero, que ahora busca el dominio de los mares. Pero J.P. Morgan está demasiado enfermo para realizar el viaje inaugural y su enfermedad le salvará la vida. Las rutas marítimas del Atlántico Norte están salpicadas de gigantes icebergs y placas flotantes de hielo. Pero los propietarios de la nave han pedido al capitán que realice una travesía rápida. A fin de cuentas, el Titanic puede con todo. Thomas Andrews, el ingeniero jefe, inspecciona las máquinas. Con una velocidad máxima de 24 nudos y 50.000 caballos de potencia, el Titanic es un orgullo para todos los que han participado en su construcción. Durante los 4 primeros días es un viaje idílico. Los pasajeros se adaptan a la rutina del barco. Trajes de etiqueta y cocina continental para unas veladas mágicas. Pero 4 pisos más abajo, el rugir de las máquinas y el oleaje producido por el gigante confina a la joven Kate Gilnach a su camarote sin ventanas. El domingo 14 de abril, el viaje inaugural del Titanic ha superado su ecuador. El capitán Smith y el ingeniero Andrews acuerdan poner el barco a toda velocidad al día siguiente. Ahora, Terranova está dentro del alcance de la radio. En 1912, radio significa señales en Morse con tan solo un alcance de unos cientos de kilómetros, y Harold Bride, de 21 años, es el radiotelegrafista. Los pasajeros acaudalados están fascinados con la nueva tecnología y mantienen ocupado a Bride enviando frívolos mensajes a amigos y familiares. El lunes 14 de abril, al atardecer, el especial Millonarios avanza sin novedad. A las 10:25 de la noche, un radiotelegrafista recoge una desesperada llamada de auxilio en Terranova. Come at once. We have struck a bird. It's CQD-OM, position 4146. Los operadores intentan contactar con el enorme barco desde tierra, pero no hay respuesta. Envían un telegrama con la noticia a Halifax y desde allí a Nueva York. El mayor barco del mundo se está hundiendo. En la sede del New York Times, el director ejecutivo Carl Van Anda debe decidir si significa el final del barco y decide publicarlo en portada. La noticia no tarda en llegar a Philip Franklin, vicepresidente de la compañía matriz del Titanic. Me despertó el teléfono. Un periodista dijo que acababan de oír que el Titanic se hundía. Inmediatamente llamé al puerto y les pregunté si habían oído algo.
Franklin pasa las siguientes horas llamando frenéticamente para obtener más información. Está seguro de que el Titanic no se ha podido hundir. Envió un telegrama al Olympic, su barco gemelo, pidiendo más información. Con una longitud de 4 manzanas y una altura de 11 pisos, el casco estaba fabricado con los metales más fuertes y los compartimentos inferiores eran estancos. Se aseguraba que era insumergible, un término que sus creadores no olvidarían jamás. El 15 de abril de 1912, Nueva York y el mundo entero supieron que había ocurrido lo imposible. El Times había enviado la noticia con tal celeridad a las prensas que no hubo tiempo de retirar la publicidad de la página 11 para el viaje de vuelta a Inglaterra. En Nueva York, otros directores se burlaron del Times por publicar un rumor, pero la noticia se fue extendiendo y pronto las oficinas de la compañía marítima White Star en Broadway empezaron a recibir numerosos y preocupados visitantes. Philip Franklin aseguró a todo el mundo que aunque el Titanic hubiera chocado contra un iceberg, se mantendría a flote con todos sus pasajeros a salvo. Ese barco no se puede hundir, y da igual contra qué haya chocado. La noticia no debe provocar angustia. Mientras Franklin repasa la lista de pasajeros, le asalta un horror inconcebible: la pérdida de más de 2000 vidas. Entretanto, cientos de radiotelegrafistas están a la escucha esperando noticias del Titanic. Pero esa mañana, mientras el Titanic yace partido en dos en el fondo del océano, uno de ellos recibe 2 mensajes marítimos que juntos inspiran nuevas esperanzas y júbilo. A mediodía, la pesadilla de Philip Franklin se ve interrumpida por la mejor noticia imaginable. Franklin lee el mensaje a los periodistas. Todos los pasajeros del Titanic están a salvo. El Virginia remolca el transatlántico hacia Halifax. Pero lo que nadie sabe es que el operador de radio ha mezclado 2 transmisiones. Una, que están remolcando un viejo petrolero hacia Halifax, y otra, que los pocos supervivientes del Titanic están a salvo a bordo de un barco de rescate. Las ediciones vespertinas de los periódicos publican que el Titanic está a salvo y que el Times se había equivocado. El lunes, Europa se acuesta segura de que el hundimiento del gran transatlántico no es más que un espejismo. A 1000 millas de Nueva York, el Olympic, barco gemelo del Titanic, está a punto de amargar todas las ilusiones. Su mensaje llega a duras penas a Nueva York. No hay normativa que regule los mensajes radiados y el aire está atestado de señales enviadas por operadores aficionados. Irónicamente, la noticia se recibe en los grandes almacenes Wanamakers de Nueva York, que han instalado una cabina de radio como atracción publicitaria. A las 4:35 de la tarde, David Sarnoff, un apasionado de la radio de 21 años, oye el informe del Olympic. Solo 675 personas han sobrevivido al hundimiento del Titanic. Sarnoff llama a los periódicos y una vez más el New York Times se pone en cabeza y coloca boletines en los tablones de anuncios de Times Square.
En las oficinas de la compañía White Star, los periodistas rodean a Philip Franklin, sedientos de detalles. Pero este mantiene su sueño. El Titanic no se ha podido hundir porque no se puede hundir. Pero a las 6:20, un mensajero le trae un telegrama confirmando sus peores temores. Solo pude leer la primera línea y media, donde decía: el Titanic se hundió a las 2 de la mañana. De repente todos los periodistas desaparecieron. Estaban ansiosos por ir a dar la noticia. Al anochecer, angustiados familiares de muchos ilustres pasajeros empiezan a llegar a la compañía White Star. Uno de los primeros es Vincent Astor, hijo de John Jacob Astor. Tiene 20 años y estudia en la Universidad de Harvard. Se reúne en privado con Franklin, que le dice que casi todos los supervivientes deben de haber sido mujeres y niños. Lo que Franklin no sabe es que han sobrevivido más de 100 hombres. La noticia del desastre se extiende por toda la ciudad. Antes de medianoche, un angustiado presidente Taft envía un telegrama preguntando por su amigo, el mayor Archibald Butt. Segundo día, 16 de abril. Durante toda la noche, Vincent Astor espera en las oficinas de la compañía de radio Marconi. ¿Por qué hay tan poca información? El alcance de la radio del barco de rescate, el Carpathia, es de tan solo 600 kilómetros. El Carpathia depende de otros barcos para transmitir la lista de los supervivientes. Al amanecer del martes se distribuye la primera lista de supervivientes por toda la ciudad. Tiene 125 nombres, 27 de los cuales son hombres. Con tan pocas noticias, los competitivos periódicos neoyorquinos especulan y exageran sobre el suceso. Los pasajeros del Titanic han debido de ser violentamente zarandeados y muchos estarán heridos. Mientras sacaban los botes salvavidas, la sangre guerrera de los oficiales británicos se puso de manifiesto. Iban armados con revólveres para contener a los aterrados pasajeros varones. La oscuridad y la niebla empeoró las cosas. No hay duda de que cuando se lanzaron los botes salvavidas estaban sumidos en la más profunda oscuridad. Pero a la tenue luz de los quinqués, los oficiales del Titanic apartaban a los cobardes y ayudaban a mujeres y niños a ponerse a salvo. Los relatos de los periódicos son estremecedores, terribles y falsos casi en su totalidad. Pero el mundo se transfigura en una comunidad global de dolor, fascinación y temor. Inglaterra despierta con la terrible noticia. La multitud rodea las oficinas de White Star. Lloyd's de Londres, la compañía aseguradora, se tambalea a causa de las fuertes pérdidas. En Irlanda, los padres de Kate Gilnagh están desesperados. No hay noticias de supervivientes de tercera clase.
A mediodía, la desesperación llega a Francia. John Pierpont Morgan está en Aix-en-Provence, donde se entera de la noticia la víspera de su 75 cumpleaños. Acabo de oír el terrible rumor del Titanic chocando contra un iceberg. Espero, por el amor de Dios, que no sea cierto. En Nueva York, la publicación de listas parciales de supervivientes no hace más que aumentar la ansiedad. Pronto, al dolor personal se une la indignación pública. Las leyes británicas permitieron que el superbarco zarpara con botes salvavidas solo para la mitad de los pasajeros. Investigan personalmente el destino de un millonario cuando Florette Guggenheim llega a preguntar por su esposo Benjamin. Benjamin Guggenheim es un magnate minero con una fortuna calculada en 85 millones de dólares libres de impuestos, que durante los últimos 8 meses ha estado en París acompañado de una de sus muchas queridas. El nombre de Guggenheim no aparece en la lista de supervivientes. Cuando se entera, Florette mantiene la entereza y habla a los periodistas sobre la falta de botes salvavidas. El martes a mediodía se llama a la policía montada para mantener el orden. Llegan docenas de familiares de los pasajeros emigrantes. Los oficinistas no pueden decirles nada. El Carpathia ha ignorado las preguntas sobre las clases más bajas. En la Casa Blanca, Taft envía 2 barcos americanos para que hagan de estaciones puente para el Carpathia. Pero a Taft también le enfurece que unas horas antes mensajes manipulados sugirieran que el Titanic estaba a salvo, y declara que Washington debe regular la naciente industria de las telecomunicaciones. Por la tarde, Vincent Astor, hijo del pasajero más rico del Titanic, busca en las listas de supervivientes. Desolado, encuentra el nombre de su madrastra, pero no el de su padre. Ahora, al finalizar el martes, en la estación de radio de Cabo Reis, en Terranova, reciben un lúgubre mensaje desde el Atlántico. La confirmación de que los únicos supervivientes están a bordo del Carpathia. De toda la tripulación solo han rescatado a 4 oficiales y un radiotelegrafista. Ahora no hay duda, ni probabilidad, ni esperanza. A 600 millas de la costa estadounidense, el Carpathia avanza lentamente hacia el oeste, con los supervivientes a bordo. Tercer día. Solo el Carpathia sabe quién ha sobrevivido y quién ha perecido. A Nueva York solo llegan los nombres de los supervivientes acaudalados.
En las oficinas de White Star, Molly Gilnach no sabe si su hermana Kate, de 16 años, está viva o muerta. En Washington, el senador Alden Smith ordena una investigación y se dirige a Nueva York para evitar que los oficiales británicos supervivientes de la tragedia escapen de la justicia estadounidense. En Wall Street, el valor de las acciones de la compañía de radio Marconi pasa de 50 a 350 dólares. Los dibujantes de los periódicos acusan a los propietarios del Titanic de asesinato. Periodistas y familiares desesperados llegan de todo el continente a Nueva York. Jueves 18 de abril. El Carpathia se acerca al puerto de Nueva York. El vicepresidente de White Star, Philip Franklin, se dirige al muelle a enfrentarse a la realidad de las pérdidas. Allí hay 40.000 espectadores, además de cientos de policías y todos los médicos y enfermeras que están fuera de servicio de la ciudad. J.P. Morgan prohíbe la presencia de periodistas en el muelle y estos alquilan remolcadores. El joven Vincent Astor intenta salir en su yate a recoger a su madrastra Madeleine, pero le niegan el permiso. Ricos y pobres tienen que esperar juntos. A las 8 de la tarde y bajo una fuerte tormenta, el Carpathia pasa la Estatua de la Libertad. Solemnemente se detiene en el muelle del Titanic y desembarca los botes salvavidas del gigante. Y ahora, cuando los aturdidos y debilitados pasajeros llegan por fin a tierra, el silencio se ve interrumpido por algunos gritos de júbilo y el llanto amargo de los que no encuentran a nadie. Viernes por la mañana. En los muelles hay un perverso estado de jovialidad. Los camareros del Carpathia posan para las cámaras. Al capitán del Carpathia y a su tripulación los aclaman como héroes. Algunos de los supervivientes son auténticos misterios. 2 niños franceses desembarcan sin nombre y presuntamente huérfanos. La exclusiva del siglo es del New York Times. El operador de radio Harold Bride ha sobrevivido sujetándose a un bote salvavidas volcado. Una gran ola se llevó el bote. Yo me había sujetado a la anilla de un remo y me llevó con él. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el bote y este estaba boca abajo. Por $1000 ha vendido su increíble historia a un periodista del Times. Con los pies rotos y envueltos en un improvisado vendaje, Bride ha estado 3 días trabajando y sin dormir en la sala de radio del Carpathia. Ahora sabemos la verdadera historia de lo que ocurrió aquella fatídica noche. El domingo 14 de abril fue un día de ocio a bordo del superbarco, con Nueva York a 3 días de viaje. Bride ha estado transmitiendo saludos de los viajeros más adinerados del Titanic. Pero recibe señales que advierten que la ruta está plagada de hielo. Otros barcos informan de que cambian el rumbo y aminoran la marcha para evitar cruzar la zona peligrosa por la noche.
El capitán E.J. Smith vira el Titanic ligeramente hacia el sur y se va a cenar. Pero el barco más grande del mundo sigue avanzando casi a toda máquina. A las 11:35, en una noche despejada, tranquila y sin luna, el Titanic se encuentra con su destino. Los vigías descubren un iceberg justo delante. Inmediatamente el primer piloto, William Murdoch, ordena un brusco viraje y da marcha atrás a toda máquina. Es un error fatídico. El iceberg araña todo el costado del barco. En la sala de radio, Harold Bride y su compañero Jack Phillips ni siquiera notan el choque. Ni siquiera sentí el golpe. Estaba con Phillips y el capitán asomó la cabeza por la puerta y dijo: hemos chocado contra un iceberg y he ordenado una inspección para ver los daños. Más vale que se preparen para enviar una petición de ayuda. El capitán Smith pide al ingeniero Thomas Andrews que baje a evaluar los daños. Ya hay agua en las bodegas de carga y está entrando en la sala de calderas número 5. Horror. Si el agua fría llega a las calderas, explotarán. Thomas Andrews conoce cada centímetro del Titanic. Hay agua en los 5 compartimentos delanteros, la suficiente para hundir la proa, la suficiente para hundir el Titanic. Andrews regresa al puente con la trágica noticia. Al barco le quedan menos de 2 horas de vida. Con calma, el capitán ordena que destapen los botes salvavidas en los que no caben ni la mitad de los pasajeros. Bride y Phillips emiten las primeras llamadas de socorro utilizando una nueva señal internacional, SOS. El Carpathia promete ayuda, pero tardará 4 horas en recorrer 60 millas plagadas de icebergs y placas de hielo. Phillips me dijo que fuera corriendo a decirle al capitán que el Carpathia había contestado. Me abrí paso entre la multitud hasta su camarote. En las cubiertas hombres y mujeres luchaban por salvarse. El Titanic empieza a hundirse por delante. En la bodega hay 10 metros de agua y el tiempo se acaba. Se ordena a la tripulación que despierte y organice a los pasajeros. El camarero James Etches llega al camarote del millonario Benjamin Guggenheim. Le coloqué un chaleco salvavidas al señor Guggenheim. Dijo que le hacía daño en la espalda y como había tiempo se lo quité, lo ajusté y se lo volví a poner. Galantemente, Guggenheim y su asistente ayudaron a mujeres y niños a subir a los botes. El señor Guggenheim gritaba: «Mujeres primero», y fue una gran ayuda para los oficiales. Lo que más me sorprendió es que tanto el señor Guggenheim como su asistente iban vestidos de etiqueta. «Llevamos nuestras mejores ropas», dijo él, «y estamos dispuestos a morir como caballeros. Si me ocurriera algo, dígale a mi esposa en Nueva York que he hecho lo posible por cumplir con mi deber». Pero algunos declinan la ayuda. Aida Strauss se niega a dejar a su esposo. Ella y su amado Isidor esperan su destino sentados y cogidos de la mano, mientras a su alrededor el pánico y la confusión se apoderan del barco. La devoción de Aida Strauss sigue siendo un capítulo conmovedor de la leyenda del Titanic. En las bodegas el daño es irreversible. Un miembro de la tripulación muere en el torrente. Es la primera víctima mortal. Lanzan bengalas que son divisadas por un barco a 5 millas de distancia, el Californian. Pero su capitán no las reconoce como llamadas de socorro y trágicamente no hace nada.
Del Titanic descienden 16 botes salvavidas hasta las aguas heladas, pero algunos se alejan a medio llenar de pasajeros de primera clase. Para los emigrantes de tercera clase, atrapados en las cubiertas inferiores, no hay ayuda, solo caos. Kate Gilnach estaba en las entrañas del Titanic. Sintió el iceberg al momento. Asked me to go on her shoulder, and I climbed over, and I think it was the last boat that was going out. Kate es uno de los pocos pasajeros de tercera clase que se salvaron, uno de los pocos emigrantes que sobrevivieron para hacer sus sueños realidad. En los elegantes salones del Titanic reinaba la confusión. John Jacob Astor se enfrenta al capitán Smith, que le ordena llevar inmediatamente a su esposa Madeleine a uno de los botes salvavidas. Astor pide que le dejen subir con ella, debilitada por el embarazo. Pero el oficial al mando no permite que ningún hombre suba a los botes y Astor declina utilizar su inmensa fortuna para conseguirlo. El coronel Astor me dijo, el mar está en calma, no pasará nada, estás en buenas manos, te veré por la mañana. John Jacob Astor no volvió a ver a su joven esposa. Encontraron su cadáver flotando una semana después. A la 1:55 de la mañana la popa del Titanic se alza en el aire, pero a bordo aún quedan 1.500 personas. 10 minutos después bajan el último bote. Harold Bride y Jack Phillips permanecen en sus puestos mientras el agua va inundando la sala de radio. Jamás olvidaré el trabajo de Phillips en los últimos y terribles 15 minutos. Después oímos la voz del capitán. Muchachos, han cumplido con su deber. Ya no pueden hacer más. Abandonen el camarote y sálvese quien pueda. El trabajo estaba hecho, aunque ningún mensaje radiado podía traer la salvación. Sin embargo, muchos hombres, como el magnate del ferrocarril, Charles H. Hayes, estaban convencidos de que el Titanic no podía hundirse. Después de ayudar a mujeres y niños a subir a los botes, el mayor Archibald Butt regresa al salón de fumar a jugar una última partida de cartas. En el salón hay otro hombre, solo y silencioso. Thomas Andrews, ingeniero jefe del Titanic, que moriría con él. A las 2:18, con 1.500 pasajeros, oficiales y tripulación de todas las clases y religiones aún a bordo, el barco más grande que se ha construido jamás se rinde al Atlántico. Harold Bride
que se ha visto arrastrado a las aguas heladas, es testigo de los últimos momentos. La imagen del barco era preciosa. Humo y chispas salían por las chimeneas. Fue girando sobre la proa. La banda seguía tocando. Supongo que toda la banda se ahogó. Todo lo que queda es el mar en completa calma, unos botes salvavidas y las súplicas de ayuda de los que se ahogan. Los gritos de los moribundos continuaron durante horas, acompañados del eco de las voces de un bote salvavidas perdido entre el caos y los restos del naufragio. Al amanecer del lunes, los supervivientes se ven rodeados de una macabra superficie cubierta de placas de hielo. A las 4 de la mañana del 15 de abril, el Carpathia inicia su penosa tarea de rescate. Preparado para acoger a 3.000 personas, solo encuentra 15 botes salvavidas con unas 700. La mayoría están entumecidos por el frío y el miedo. El capitán del Carpathia ofrece su camarote a Madeleine Force Astor. Bride se ha roto los 2 pies en su milagroso escape. Pero antes de que termine el día estará de nuevo trabajando en la sala de radio del Carpathia, transmitiendo los nombres de los supervivientes. Para Florette Guggenheim, el capítulo final se escribe el viernes por la mañana, cuando el camarero James Etches le cuenta la heroicidad de los últimos momentos de la vida de su esposo. Poco después bajaron los últimos botes y el oficial de cubierta me ordenó que me ocupara de un remo. Me despedí del señor Guggenheim con la mano y esa fue la última vez que lo vi. Las infidelidades de Guggenheim se olvidarán. Su honrosa muerte lo convertirá en un héroe ante su familia y todo el país. Kate Gilnach se reúne con su hermana Molly y se hacen una foto para tranquilizar a sus padres en Irlanda. Vincent Astor continúa creyendo que su padre consiguió llegar a un barco de rescate. Pero los días siguientes terminan con toda esperanza y llega el terrible momento de repatriar los cadáveres. Un barco forense zarpa de Halifax, Canadá, para recuperar los cuerpos. El Mackay Bennett zarpa con una lúgubre carga, 100 ataúdes de pino y 100 toneladas de hielo. Encuentran cadáveres aún vestidos con sus trajes de etiqueta y muchos hinchados e irreconocibles. Incluso muertos, los pasajeros de primera clase reciben el mejor trato. Son embalsamados y metidos en ataúdes.
A los demás los meten en bolsas de lona o los arrojan al mar. El barco de los muertos regresa a Canadá. Una pista de patinaje se convierte en depósito de cadáveres improvisado y lleno de cajas, cada una con 3 cuerpos. Algunos los reclaman sus familias, que se los llevan a casa. Otros muchos los entierran en Halifax, terminando su viaje en tierra canadiense. Uno de los muchos que llegan a Halifax es Vincent Astor. Recupera el cuerpo de su padre, al que reconoce por un anillo de platino y los $4.000 que llevaba en el bolsillo. En Nueva York, John Jacob Astor es ensalzado como un héroe y por fin lava su imagen. También se resuelve el misterio de los niños franceses que regresan a su país y a su madre después de que hubiesen sido secuestrados por su padre, que falleció en el naufragio. La investigación del Senado se inicia en el Hotel Waldorf Astoria de Astor. El representante de J.P. Morgan en Nueva York, Philip Franklin, presenta su versión de los hechos. Bruce Ismay, el director británico de la compañía, había escapado en uno de los botes salvavidas y le condenan por no hundirse con el barco como tantos otros. La investigación también condena al Californian y su tripulación por no acudir al rescate del Titanic. El desastre arruina la reputación de su capitán, Stanley Lord. En Inglaterra, otra investigación condena el ansia de la compañía por la velocidad y el lujo y la fatídica falta de atención a la seguridad. John Pierpont Morgan jamás navegó en el barco fruto de su ambición, pero la catástrofe también lo destruyó. El gobierno estadounidense le condena por sus intentos de monopolizar industrias clave. Debilitado y exhausto, el hombre más rico de Estados Unidos muere en 1913. El 15 de abril de 1912, 1.500 vidas fueron sacrificadas a un sueño de velocidad y lujo. Hoy se cree que la mayor debilidad del Titanic fue el acero, que se volvió quebradizo por el frío y dio lugar a cientos de vías de agua tras el choque mortal. Pero el desastre también dejó un legado positivo. Nueva legislación para botes salvavidas, radios mejores y rompehielos adecuados, así como un nuevo futuro. Vincent Astor heredó $78 millones y vendió el Waldorf Astoria de su padre, que fue demolido y reemplazado por un símbolo del siglo XX, el Empire State Building. Madeleine Astor tuvo un hijo, John Jacob V. Se casó 2 veces más, tuvo otros 2 hijos y murió de un infarto a la edad de 47 años. Kate Gilnach vivió en Nueva York hasta los 75 años, contando una y otra vez en radio y en televisión la historia de su milagroso escape. Oh yes, I was looking at it sinking when we were in the lifeboat, because we were in the lifeboats for 9 hours. And then which ship rescued you? Carpathia. La herencia de Benjamin Guggenheim se repartió entre sus 3 hijas. Peggy utilizó su parte para fundar la famosa colección Guggenheim de arte contemporáneo.
Guglielmo Marconi vio cómo la radio se convertía en el primer medio de comunicación de masas del siglo XX. David Sarnoff, el operador de radio de los grandes almacenes Wanamaker's, fundó la cadena de radiotelevisión NBC. Pocos barcos han afectado tan profundamente las vidas de tantas personas. Y el Titanic sigue despertando respeto, partido en el fondo del océano. Un testamento lúgubre y eterno de los límites de la ambición humana y el poder del mar. Con tan pocas noticias, los competitivos periódicos neoyorquinos especulan y exageran sobre el suceso. Los pasajeros del Titanic han debido de ser violentamente zarandeados y muchos estarán heridos. Mientras sacaban los botes salvavidas, la sangre guerrera de los oficiales británicos se puso de manifiesto. Iban armados con revólveres para contener a los aterrados pasajeros varones. La oscuridad y la niebla empeoró las cosas. No hay duda de que cuando se lanzaron los botes salvavidas estaban sumidos en la más profunda oscuridad. Pero a la tenue luz de los quinqués, los oficiales del Titanic apartaban a los cobardes y ayudaban a mujeres y niños a ponerse a salvo. Los relatos de los periódicos son estremecedores, terribles y falsos casi en su totalidad. Pero el mundo se transfigura en una comunidad global de dolor, fascinación y temor. Inglaterra despierta con la terrible noticia. La multitud rodea las oficinas de White Star. Lloyd's de Londres, la compañía aseguradora, se tambalea a causa de las fuertes pérdidas. En Irlanda, los padres de Kate Gilnagh están desesperados. No hay noticias de supervivientes de tercera clase. A mediodía, la desesperación llega a Francia. John Pierpont Morgan está en Aix-en-Provence, donde se entera de la noticia la víspera de su 75 cumpleaños. Acabo de oír el terrible rumor del Titanic chocando contra un iceberg. Espero, por el amor de Dios, que no sea cierto. En Nueva York, la publicación de listas parciales de supervivientes no hace más que aumentar la ansiedad. Pronto, al dolor personal se une la indignación pública. Las leyes británicas permitieron que el superbarco zarpara con botes salvavidas solo para la mitad de los pasajeros. Investigan personalmente el destino de un millonario
Cuando Florette Guggenheim llega a preguntar por su esposo Benjamin. Benjamin Guggenheim es un magnate minero con una fortuna calculada en 85 millones de dólares libres de impuestos, que durante los últimos 8 meses ha estado en París acompañado de una de sus muchas queridas. El nombre de Guggenheim no aparece en la lista de supervivientes. Cuando se entera, Florette mantiene la entereza y habla a los periodistas sobre la falta de botes salvavidas. El martes a mediodía se llama a la policía montada para mantener el orden. Llegan docenas de familiares de los pasajeros emigrantes. Los oficinistas no pueden decirles nada. Envían un telegrama con la noticia a Halifax y desde allí a Nueva York. El mayor barco del mundo se está hundiendo. En la sede del New York Times, el director ejecutivo Carl Van Anda debe decidir si significa el final del barco y decide publicarlo en portada. La noticia no tarda en llegar a Philip Franklin, vicepresidente de la compañía matriz del Titanic. Me despertó el teléfono. Un periodista dijo que acababan de oír que el Titanic se hundía. Inmediatamente llamé al puerto y les pregunté si habían oído algo. Franklin pasa las siguientes horas llamando frenéticamente para obtener más información. Está seguro de que el Titanic no se ha podido hundir. Envió un telegrama al Olympic, su barco gemelo, pidiendo más información. Con una longitud de 4 manzanas y una altura de 11 pisos, el casco estaba fabricado con los metales más fuertes y los compartimentos inferiores eran estancos. Se aseguraba que era insumergible, un término que sus creadores no olvidarían jamás. El 15 de abril de 1912, Nueva York y el mundo entero supieron que había ocurrido lo imposible. El Times había enviado la noticia con tal celeridad a las prensas que no hubo tiempo de retirar la publicidad de la página 11 para el viaje de vuelta a Inglaterra. En Nueva York, otros directores se burlaron del Times por publicar un rumor, pero la noticia se fue extendiendo y pronto las oficinas de la compañía marítima White Star en Broadway empezaron a recibir numerosos y preocupados visitantes. Philip Franklin aseguró a todo el mundo que aunque el Titanic hubiera chocado contra un iceberg, se mantendría a flote con todos sus pasajeros a salvo. Ese barco no se puede hundir, y da igual contra qué haya chocado. La noticia no debe provocar angustia. Mientras Franklin repasa la lista de pasajeros, le asalta un horror inconcebible: la pérdida de más de 2000 vidas. Entretanto, cientos de radiotelegrafistas están a la escucha esperando noticias del Titanic. Pero esa mañana, mientras el Titanic yace partido en dos en el fondo del océano, uno de ellos recibe 2 mensajes marítimos que juntos inspiran nuevas esperanzas y júbilo. A mediodía, la pesadilla de Philip Franklin
se ve interrumpida por la mejor noticia imaginable. Franklin lee el mensaje a los periodistas. Todos los pasajeros del Titanic están a salvo. El Virginia remolca el transatlántico hacia Halifax. Pero lo que nadie sabe es que el operador de radio ha mezclado dos transmisiones. Una, que están remolcando un viejo petrolero hacia Halifax, y otra, que los pocos supervivientes del Titanic están a salvo a bordo de un barco de rescate. Las ediciones vespertinas de los periódicos publican que el Titanic está a salvo y que el Times se había equivocado. El lunes, Europa se acuesta segura de que el hundimiento del gran transatlántico no es más que un espejismo. A 1000 millas de Nueva York, el Olympic, un barco gemelo del Titanic, está a punto de amargar todas las ilusiones. Su mensaje llega a duras penas a Nueva York. No hay normativa que regule los mensajes radiados y el aire está atestado de señales enviadas por operadores aficionados. Irónicamente, la noticia se recibe en los grandes almacenes Wanamakers de Nueva York, que han instalado una cabina de radio como atracción publicitaria. A las 4:35 de la tarde, David Sarnoff, un apasionado de la radio de 21 años, oye el informe del Olympic. Solo 675 personas han sobrevivido al hundimiento del Titanic. Sarnoff llama a los periódicos y una vez más el New York Times se pone en cabeza y coloca boletines en los tablones de anuncios de Times Square. En las oficinas de la compañía White Star, los periodistas rodean a Philip Franklin, sedientos de detalles. Pero este mantiene su sueño. El Titanic no se ha podido hundir porque no se puede hundir. Pero a las 6:20, un mensajero le trae un telegrama confirmando sus peores temores. Solo pude leer la primera línea y media, donde decía: el Titanic se hundió a las 2 de la mañana. De repente todos los periodistas desaparecieron. Estaban ansiosos por ir a dar la noticia. Al anochecer, angustiados familiares de muchos ilustres pasajeros empiezan a llegar a la compañía White Star. Uno de los primeros es Vincent Astor, hijo de John Jacob Astor. Tiene 20 años y estudia en la Universidad de Harvard. Se reúne en privado con Franklin, que le dice que casi todos los supervivientes deben de haber sido mujeres y niños. Lo que Franklin no sabe es que han sobrevivido más de 100 hombres. La noticia del desastre se extiende por toda la ciudad. Antes de medianoche, un angustiado presidente Taft envía un telegrama preguntando por su amigo, el mayor Archibald Butt. Segundo día, 16 de abril. Durante toda la noche, Vincent Astor espera en las oficinas de la compañía de radio Marconi. ¿Por qué hay tan poca información? El alcance de la radio del barco de rescate, el Carpathia, es de tan solo 600 kilómetros,
El Carpathia depende de otros barcos para transmitir la lista de los supervivientes. Al amanecer del martes se distribuye la primera lista de supervivientes por toda la ciudad. Tiene 125 nombres, 27 de los cuales son hombres. El Atlántico Norte, un océano de comercio y de sueños, y de peligros tan solemnes y silenciosos como el hielo. Peligros que nuestros bisabuelos creyeron haber vencido. En 1912 zarpa el barco más grande de todos los tiempos, pero lo destruye en su primer viaje un iceberg. En aquellos días anteriores a la radio comercial y a la televisión, las noticias tardan horas en llegar al continente. Esta es la historia del Titanic, que perteneció a una época deslumbrante por su elegancia y aún viva por su dolor. Aventuras del siglo XX. El hundimiento del Titanic. Mediodía, 10 de abril de 1912. El Titanic zarpa de Southampton, Inglaterra, para iniciar un viaje de 7 días a Nueva York. El Titanic está bajo las órdenes del capitán Edward J. Smith, un respetado marino inglés con 40 años de experiencia. La odisea comienza con la veloz travesía del Canal de la Mancha hasta Cherbourg, en Francia. Aquí embarcan la mayoría de los pasajeros de primera clase. Muchos son adinerados turistas estadounidenses, deseosos de formar parte de la historia. Los viajeros, impresionados, ya lo llaman especial millonarios. Tiene piscina, gimnasio, un café con terraza parisina y camarotes amueblados con antigüedades francesas. En la lista de pasajeros se encuentran algunos de los magnates más conocidos del mundo. John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, todos hombres de incalculables fortunas. Isidore Strauss y su esposa Aida, propietarios de los grandes almacenes Macy's de Nueva York. Charles H. Hayes, presidente de la Compañía Ferroviaria Transcontinental de Canadá. Altos funcionarios como el mayor Archibald Bott, asesor y confidente del presidente William Howard Taft. El camarote más caro es para John Jacob Astor IV, propietario del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Pero su reputación se ha visto empañada por un escandaloso divorcio y un nuevo matrimonio con la joven de 19 años Madeleine Force. Ahora, con Madeleine embarazada de 5 meses, Astor decide regresar en el Titanic para reclamar su lugar entre la alta sociedad de la costa este norteamericana. De Cherbourg, el especial Millonarios navega hasta Queenstown, Irlanda, para embarcar a pasajeros de una clase social muy inferior. Son emigrantes que huyen de la pobreza y la desesperanza. Entre los refugiados está la joven de 16 años Kate Gilnach, segunda de los 10 hijos de una humilde familia de campesinos.
Kate ha decidido reunirse con su hermana mayor Molly en Nueva York. Con ella, apretujados en los diminutos camarotes de tercera clase, hay otros 700 emigrantes de una docena de países. Cada camarote tiene 4 camastros con un lavabo, jabón y toallas a compartir. Estos pasajeros más pobres son alojados en las bodegas, 4 pisos más abajo de la cubierta de los millonarios, separados con cuerdas y normas del resto del pasaje para evitar que contagien a los privilegiados las enfermedades de los destituidos. De hecho, los propietarios del Titanic cuentan con los viajes de inmigrantes para obtener beneficios. Desde allí se dirigió hacia el mar, alejándose de tierra firme para siempre. Camino de Nueva York, el Titanic personifica las ambiciones de su propietario, el gigante capitalista John Pierpont Morgan, ya famoso y temido por comprar compañías de ferrocarril y de acero, que ahora busca el dominio de los mares. Pero J.P. Morgan está demasiado enfermo para realizar el viaje inaugural y su enfermedad le salvará la vida. Las rutas marítimas del Atlántico Norte están salpicadas de gigantes icebergs y placas flotantes de hielo. Pero los propietarios de la nave han pedido al capitán que realice una travesía rápida. A fin de cuentas, el Titanic puede con todo. Thomas Andrews, el ingeniero jefe, inspecciona las máquinas. Con una velocidad máxima de 24 nudos y 50.000 caballos de potencia, el Titanic es un orgullo para todos los que han participado en su construcción. Durante los 4 primeros días es un viaje idílico. Los pasajeros se adaptan a la rutina del barco. Trajes de etiqueta y cocina continental para unas veladas mágicas. Pero 4 pisos más abajo, el rugir de las máquinas y el oleaje producido por el gigante confina a la joven Kate Gilnach a su camarote sin ventanas. El domingo 14 de abril, el viaje inaugural del Titanic ha superado su ecuador. El capitán Smith y el ingeniero Andrews acuerdan poner el barco a toda velocidad al día siguiente. Ahora, Terranova está dentro del alcance de la radio. En 1912, radio significa señales en Morse con tan solo un alcance de unos cientos de kilómetros, y Harold Bride, de 21 años, es el radiotelegrafista. Los pasajeros acaudalados están fascinados con la nueva tecnología y mantienen ocupado a Bride enviando frívolos mensajes a amigos y familiares. El lunes 14 de abril, al atardecer, el especial Millonarios avanza sin novedad. A las 10:25 de la noche, un radiotelegrafista recoge una desesperada llamada de auxilio en Terranova. Come at once. We have struck a bird. It's CQD-OM, position 4146. Los operadores intentan contactar con el enorme barco desde tierra, pero no hay respuesta.